La lluvia caía sobre las ventanas del apartamento de Valentín, creando una cortina líquida que distorsionaba las luces de la ciudad. El detective, un hombre de alrededor de 50 años con cabello gris y ojos cansados, estaba sentado en su sillón desgastado, revisando archivos de casos antiguos cuando escuchó un golpe vacilante en la puerta. Intrigado, se levantó, sus rodillas crujiendo en protesta, y caminó hacia la entrada. Al abrir la puerta, se encontró con una escena que lo tomó por sorpresa. Una adolescente empapada, temblando violentamente, con los ojos desorbitados por el miedo y el agotamiento. «Por favor, ayúdeme», susurró ella, su voz casi inaudible bajo el rugido de la tormenta. «Me llamo Farah. Está lloviendo mucho aquí afuera y no tengo a dónde ir. ¿Puede ayudarme? Estoy temblando y tengo mucho frío», dijo ella, con la voz temblorosa. Valentín sintió un nudo en el pecho, una mezcla de compasión y cautela. Sus años como detective le habían enseñado a ser cuidadoso, pero algo en la vulnerabilidad de la chica lo conmovió profundamente. Dio un paso al lado, invitándola en silencio a entrar. La adolescente entró tímidamente, dejando un rastro de agua en su camino. Valentín notó los hematomas en sus brazos y el corte fino encima de su ceja izquierda, señales claras de que estaba huyendo de algo o de alguien. «Ya me llamo Valentín, Farah. Estás a salvo aquí», dijo Valentín, su voz ronca de emoción contenida. «Vamos a cuidar esas heridas y luego puedes contarme lo que sucedió». Mientras trataba las heridas de Farah con un botiquín de primeros auxilios, Valentín observó el rostro de la joven. No debía tener más de 16 años, con ojos verdes intensos que parecían cargar el peso del mundo. Su cabello oscuro estaba enmarañado y sucio, y ella se encogía con cada toque, como si esperara dolor. El detective sintió una oleada de ira contra quienquiera que hubiera lastimado a esa niña, pero mantuvo su voz calmada y reconfortante. «No necesitas contarme todo ahora», dijo suavemente, aplicando un vendaje en el corte de su frente. «Pero necesito saber si hay alguien buscándote, alguien de quien debamos preocuparnos». Farah dudó. Sus ojos se llenaron de lágrimas que no llegaron a derramarse. Yo no puedo», tartamudeó, su cuerpo temblando de nuevo. Esta vez no por el frío, sino por un miedo palpable. «Por favor, solo déjame quedarme esta noche. Mañana me iré, lo prometo». Valentín asintió lentamente, reconociendo el terror en su voz. Tomó una manta suave y la envolvió alrededor de sus hombros, sintiendo que ella se relajaba un poco bajo la calidez del tejido. El detective preparó el sofá con sábanas limpias y una almohada extra, consciente de la mirada vigilante de Farah que seguía cada uno de sus movimientos. Cuando terminó, se giró hacia ella con una sonrisa cansada pero amable. «Trata de descansar un poco», dijo, señalando el sofá improvisado. «Yo estaré en la habitación de al lado si necesitas algo. Por la mañana podemos hablar más si quieres». Farah asintió en silencio, sus ojos aún cautelosos, pero con un destello de gratitud. Valentín caminó hacia su habitación, deteniéndose en la puerta para mirar hacia atrás una última vez. La chica ya estaba acurrucada en el sofá, pareciendo diminuta bajo la manta. Él suspiró pesadamente, cerrando la puerta detrás de sí. En el silencio de su habitación, Valentín no pudo evitar el pensamiento que lo atormentaba. ¿En qué diablos me he metido esta vez? Esta chica claramente está en problemas, pero ayudarla podría causarme problemas. ¿O algo peor?, se preguntó. Lo que Valentín no sabía era que, al otro lado de la puerta, Farah ya estaba de pie, sus movimientos felinos y silenciosos mientras comenzaba a rebuscar en el apartamento, sus ojos astutos buscando algo específico. Sus dedos ágiles deslizaban sobre las superficies, abriendo cajones y examinando papeles con una eficiencia que hablaba de años de práctica. Cuando sus ojos se posaron en un cajón cerrado con llave en el escritorio de Valentín, una sonrisa sombría curvó sus labios. «Bingo», murmuró para sí misma, su corazón acelerando con anticipación. «Ya veamos qué secretos escondes, detective». El sol de la mañana se filtraba por las rendijas de la persiana, despertando a Valentín de un sueño inquieto. Se estiró,
sintiendo cada músculo protestar contra el movimiento. Sus sienes palpitaban con un dolor de cabeza naciente, recordatorio de la noche turbulenta. Al levantarse, el detective sintió una punzada de aprensión. El silencio en el apartamento era opresivo, muy diferente de la atmósfera tensa de la noche anterior. Valentín abrió la puerta de la habitación, sus ojos recorriendo rápidamente la sala de estar. El sofá estaba vacío. Las sábanas arrugadas eran la única evidencia de la presencia de Farah. «¿Farah? ¿Dónde estás?», llamó Valentín, su voz ronca resonando en el apartamento vacío. El corazón de Valentín se aceleró cuando sus ojos se posaron en su escritorio. Los cajones estaban abiertos, papeles esparcidos por todas partes. Corrió hacia allí, sus manos temblando mientras examinaba el caos. Archivos confidenciales, casos no resueltos, todo estaba expuesto. Pero una carpeta en particular, una que él guardaba con especial cuidado, había desaparecido. Valentín sintió la sangre helarse en sus venas. Esa carpeta contenía información sobre el caso más frustrante de su carrera, el asesino en serie que nunca logró capturar. «¡Maldición! ¿Cómo pude ser tan estúpido? Me engañó completamente», exclamó Valentín, golpeando la mesa con fuerza. Mientras intentaba organizar el desorden, algo llamó su atención. Una foto caída en el suelo, parcialmente escondida bajo un archivo. Valentín la recogió. Su corazón casi se detuvo al reconocer los rostros en la imagen. Farah, más joven, tal vez con 12 o 13 años, sonreía a la cámara. A su lado, con un brazo protector alrededor de sus hombros, estaba un hombre que Valentín conocía demasiado bien. El rostro que lo había atormentado durante años, el asesino que había jurado capturar. No puede ser. ¿Se conocen o ella es otra víctima? «¿Cómo no la reconocí?», murmuró Valentín, su mente dando vueltas con las implicaciones. Valentín se dejó caer en su silla, la foto aún en sus manos temblorosas. Su mente corría, tratando de conectar los puntos. La chica asustada de la noche anterior ahora parecía una actriz talentosa, manipulando sus emociones con maestría. ¿Pero por qué lo hizo? ¿Qué quería con esos archivos? Y lo más importante, ¿dónde está ahora? Debería haber confiado en mis instintos. ¿Cuántas vidas están en peligro por mi error?, pensó Valentín amargamente, pasándose las manos por el rostro, sintiendo el peso de años de fracaso y ahora traición. El silencio opresivo fue repentinamente roto por el sonido estridente del teléfono. Valentín miró el aparato, dudando por un momento antes de contestar. La voz al otro lado era familiar, su compañero de la policía. Las palabras que siguieron hicieron que la sangre de Valentín se helara. «Valentín, necesitas venir ahora. Tenemos otra víctima. Y esta vez, bueno, necesitas verlo por ti mismo. Estoy seguro de que está relacionado con tu antiguo caso». Valentín colgó el teléfono, su cuerpo moviéndose automáticamente. Mientras recogía su abrigo y su placa, su mente era un torbellino. La conexión entre Farah, el asesino en serie, y ahora este nuevo crimen no podía ser una coincidencia. Se detuvo en la puerta, mirando una vez más el caos en su apartamento, la foto de Farah aún en su mano. Valentín llegó a la escena del crimen, una casa suburbana aparentemente común, ahora rodeada de cintas amarillas y patrullas policiales. El sol de la mañana contrastaba cruelmente con la atmósfera sombría que envolvía el lugar. Pasó junto a sus colegas policías, notando sus miradas de preocupación y respeto. Valentín era conocido por su dedicación a los casos difíciles, y este claramente encajaba en esa categoría. Al entrar en la casa, fue recibido por su compañero, Lope, un hombre más joven con ojos astutos y postura tensa. «Valentín, no vas a creer esto. La víctima es el viejo sargento Guzmán. Se retiró hace 5 años, ¿recuerdas?», dijo Lope, su voz baja y urgente. Valentín sintió un nudo formarse en su estómago. «¿Guzmán? Él trabajó en el caso del asesino en serie conmigo antes de retirarse. Esto no puede ser una coincidencia». Los dos se movieron por la casa, evitando cuidadosamente el área acordonada donde los peritos trabajaban. Valentín mantuvo su enfoque en las evidencias alrededor, buscando cualquier pista
que pudiera conectar este crimen con los eventos de la noche anterior. Sus ojos experimentados recorrieron la sala, notando detalles que otros podrían pasar por alto. Una mesa de centro ligeramente fuera de lugar, una estantería desordenada, señales sutiles de lucha. ¿Qué quisiste decir exactamente cuando dijiste que esto está relacionado con mi caso antiguo? Valentín preguntó, su voz tensa de anticipación. Su compañero de policía dudó por un momento antes de responder. Es mejor que lo veas por ti mismo, Valentín. En la pared de la oficina, respondió él. Valentín siguió a Lope hasta la oficina de Guzmán, su corazón acelerándose con cada paso. Las paredes estaban cubiertas de recortes de periódicos y fotos relacionadas con el caso del asesino en serie, un testimonio de la obsesión continua de Guzmán, incluso después de retirarse. Pero lo que llamó la atención de Valentín fue un mensaje escrito en la pared, las letras rojas destacando contra el papel tapiz beige: la hija cosecha los pecados del padre. El juego continúa, detective. Valentín sintió la sangre helarse en sus venas. La conexión con Farah era innegable ahora. Ella no era una posible víctima de él, no era una simple conocida. Farah era la hija del hombre que Valentín había intentado capturar durante años. Entonces, con determinación, el detective se volvió hacia su compañero, su mente trabajando para procesar las implicaciones. Lope, necesitamos una lista de todas las personas involucradas en ese caso antiguo. Policías, testigos, familiares de las víctimas. Alguien está desenterrando el pasado y necesitamos saber quién puede ser el próximo objetivo, ordenó él. Mientras Valentín examinaba el mensaje más de cerca, notó algo que brillaba en el suelo cerca del escritorio. Agachándose, encontró un pequeño colgante de plata en forma de pájaro. Su corazón dio un vuelco al reconocer el objeto. Era idéntico al que Farah llevaba la noche anterior. Estuvo aquí, ¿pero por qué? ¿Qué estás intentando hacer, Farah? Valentín murmuró para sí mismo, cerrando el colgante en su mano. En ese momento, un joven policía entró apresuradamente en la oficina, su rostro pálido de emoción. Detective Valentín, tenemos un testigo. Una señora del otro lado de la calle dice haber visto a una adolescente saliendo apresuradamente de la casa de Guzmán alrededor de las 5 de la mañana, dijo él. Valentín intercambió una mirada significativa con su compañero. La pieza final del rompecabezas parecía estar encajando, pero en lugar de claridad, Valentín solo sentía más confusión y aprensión. Hablemos con esa testigo ahora, dijo Valentín, su voz cargada de determinación. Quiero que verifiques las cámaras de seguridad del vecindario. Necesitamos una imagen clara de esa chica. Mientras salían de la casa, Valentín no pudo evitar el pensamiento que lo atormentaba. Farah, ¿en qué juego peligroso estás involucrada? ¿Será que ya es demasiado tarde para ti? Pero, al fin y al cabo, ¿por qué fuiste a mi casa ayer? ¿Seré yo una posible víctima? Un tiempo después, Valentín entró en la comisaría. Su rostro era una máscara de determinación que apenas ocultaba la tormenta de emociones que llevaba por dentro. El bullicio habitual del lugar parecía distante mientras se dirigía a su escritorio, ignorando las miradas curiosas de sus colegas. Su compañero, Lope, ya estaba allí enterrado en una pila de archivos antiguos. Valentín se sentó, sus ojos recorriendo rápidamente la sala para asegurarse de que nadie estuviera prestándoles atención. Lope, necesitamos mantener esto en secreto. ¿Qué descubriste sobre Farah de quien te hablé?, murmuró Valentín, inclinándose sobre el escritorio. Lope frunció el ceño, empujando un archivo hacia Valentín. Es complicado, Valentín. Prácticamente no existe en los registros oficiales. Pero encontré esto, un informe de persona desaparecida de hace años. Valentín abrió el archivo. Su corazón se aceleró al ver la foto de una Farah mucho más joven sonriendo a la cámara. Sus ojos recorrieron la información, cada palabra aumentando el peso en su pecho. Farah había desaparecido a los 8 años, presumiblemente llevada por su padre tras la muerte sospechosa de su madre. El nombre del padre hizo que Valentín se congelara. Era el mismo del asesino en serie al que había estado persiguiendo durante años. Dios mío, ella realmente no es solo una víctima, Lope. Creció con él.
¿Quién sabe lo que él le hizo durante todos estos años?, susurró Valentín, su mente dando vueltas con las implicaciones. Lope asintió sombríamente, su voz baja y tensa. Valentín, necesitas contarle al jefe sobre haberla acogido. Esto podría complicar todo el caso. Valentín negó con la cabeza enérgicamente, el miedo y la culpa evidentes en sus ojos. No puedo, Lope. Sé que parece una locura, pero algo me dice que esta niña es inocente. Si lo hago, perderé cualquier oportunidad de ayudarla. Ella vino a mí por algún motivo. Necesito descubrir cuál es. Decidido, Valentín se sumergió más profundamente en la investigación, sus dedos volando sobre el teclado mientras buscaba cualquier información que pudiera arrojar luz sobre el pasado de Farah. Cada nuevo detalle que descubría solo aumentaba su preocupación. Registros escolares interrumpidos abruptamente, vecinos informando sobre comportamientos extraños del padre, una serie de mudanzas repentinas. El cuadro que se formaba era el de una infancia robada, una vida vivida en las sombras. ¿Cómo sobrevive alguien a algo así? ¿Y qué la hizo decidir actuar ahora, después de todos estos años?, pensó Valentín, sintiendo una mezcla de admiración y compasión por Farah. Mientras Valentín continuaba su frenética búsqueda de respuestas, Lope se acercó nuevamente, su rostro tenso de preocupación. Valentín, acabo de hablar con un detective retirado que también trabajó en el caso original, al igual que tú. Mencionó algo sobre una teoría que nunca se investigó por completo, que el asesino tenía un cómplice. Valentín sintió un escalofrío recorrer su columna. ¿Un cómplice? Pero sí. ¿Y si él estuvo entrenando a Farah todo este tiempo? ¿Y si ella no es una víctima, sino una...? Antes de que Valentín pudiera terminar su pensamiento perturbador, la puerta de la oficina del jefe se abrió abruptamente. El jefe de la comisaría, un hombre corpulento con una expresión habitualmente severa, miró directamente a Valentín. «Detective Valentín, en mi oficina». Ahora Pitu, la voz del jefe no dejaba margen para discusión. Valentín intercambió una mirada preocupada con Lope antes de levantarse. Mientras caminaba hacia la oficina del jefe, su mente corría con posibilidades. ¿Será que alguien descubrió lo de Farah? O peor, ¿habrán descubierto que él la había acogido? Con cada paso, Valentín sentía el peso de sus decisiones, el miedo de que su deseo de ayudar a Farah pudiera haber comprometido toda la investigación. Pase lo que pase, no puedo rendirme con Farah ahora. Ella podría ser la clave para resolver todo esto. O nuestra mayor amenaza, pensó Valentín decidido. Valentín entró en la oficina de su jefe, sintiendo el peso de la mirada severa del hombre mayor. El ambiente era claustrofóbico, dominado por un gran escritorio de roble y estanterías llenas de libros jurídicos y condecoraciones. El jefe de la comisaría, un hombre corpulento con cabello gris y ojos penetrantes, señaló la silla frente a él con un gesto brusco. Valentín se sentó, manteniendo una expresión neutral a pesar del torbellino de emociones en su interior. «Valentín», comenzó el jefe, su voz grave resonando en el tenso silencio, «he recibido una información preocupante. Un informante anónimo afirma que estás obstruyendo la justicia en este caso del asesino en serie. ¿Qué tienes que decir sobre eso?» Valentín sintió su estómago hundirse, pero mantuvo la compostura. Jefe, eso es un absurdo. He dedicado mi vida a este caso. Jamás haría algo para comprometerlo. El jefe de la comisaría suspiró pesadamente, frotándose las sienes. Quiero creer en ti, Valentín. Pero las acusaciones son serias. El informante menciona a una adolescente involucrada en el caso, alguien a quien supuestamente estás protegiendo. ¿Eso tiene algún fundamento? Valentín dudó por un momento, su mente buscando una respuesta que no fuera una mentira directa. Jefe, este caso es complejo. Hay muchas variables que todavía estamos tratando de entender. No estoy protegiendo a nadie, solo estoy siendo cauteloso con la información que tenemos. El silencio que siguió fue opresivo, con Robles estudiando atentamente a Valentín. El detective podía sentir gotas de sudor formándose en su frente, pero mantuvo la mirada firme. Finalmente, su jefe habló nuevamente, con una voz cargada de decepción.
Valentín, has sido uno de los mejores detectives de esta comisaría durante años, pero no puedo ignorar estas acusaciones. Hasta que podamos aclarar todo esto, te aparto temporalmente del caso. Las palabras golpearon a Valentín como un puñetazo en el estómago. Se levantó abruptamente, la silla rechinando ruidosamente en el suelo. Jefe, no puede hacer esto. Estamos cerca de resolver el caso, puedo sentirlo. Apartarme ahora sería un error terrible. Sin embargo, el oficial se mantuvo firme. Su expresión era una mezcla de frustración y resignación. Mi decisión es final, Valentín. Entrega tu placa y tu arma. Estás en licencia administrativa hasta nuevo aviso. Valentín salió de la oficina en un estado de shock, sintiendo las miradas de sus colegas mientras caminaba hacia su escritorio. López se acercó con la preocupación evidente en su rostro, pero Valentín simplemente negó con la cabeza, incapaz de hablar. Reunió sus pertenencias mecánicamente. Su mente era un torbellino de pensamientos. ¿Cómo pudo suceder esto? ¿Quién podría haber informado sobre lo que pasó? ¿Y qué hago ahora?, pensó Valentín amargamente. Al salir de la comisaría, el aire fresco de la tarde hizo poco para calmar los nervios de Valentín. Caminó rápidamente por la acera. Su mente corría con posibilidades y planes. Fue entonces cuando un escalofrío recorrió su espalda. La inconfundible sensación de estar siendo observado. Valentín desaceleró sus pasos, fingiendo amarrarse el cordón de su zapato mientras observaba discretamente el reflejo en las vitrinas de las tiendas. Una figura encapuchada se destacaba, manteniendo una distancia constante. Valentín sintió su corazón acelerarse, la adrenalina comenzando a correr por sus venas. ¿Quién será? ¿Por qué me están siguiendo?, se preguntó. Con el corazón acelerado, corrió de vuelta a la calle principal, sumergiéndose en la multitud de peatones. Sus ojos recorrieron el área, localizando su coche estacionado a pocos metros de distancia. Con movimientos rápidos y precisos, Valentín desbloqueó el vehículo y se deslizó en el asiento del conductor. Mientras encendía el motor, sus ojos se fijaron en el retrovisor, observando a la figura encapuchada entrar también en un coche. «Veamos de qué eres capaz», murmuró Valentín, metiendo el cambio y acelerando hacia el tráfico. El rugido del motor resonó por las calles, mientras Valentín maniobraba hábilmente entre los coches. Sus años de experiencia como detective le daban una ventaja en el caótico tráfico de la ciudad. Sus ojos alternaban entre la carretera delante y el retrovisor, donde podía ver un coche oscuro ganando terreno rápidamente. La adrenalina corría por sus venas, agudizando sus sentidos. Valentín hizo un giro cerrado, entrando en una calle lateral menos transitada. «Quienquiera que seas, no me atraparás tan fácilmente», pensó. La persecución se intensificó, con el coche perseguidor pegado a la parte trasera de Valentín. Él zigzagueaba entre callejones y avenidas, intentando despistar a su perseguidor, pero el conductor detrás de él parecía anticipar cada movimiento. Valentín sintió una mezcla de asombro y admiración por la habilidad de su perseguidor. De repente, sospechó del rostro del conductor detrás de él en el retrovisor, pero el sol reflejaba en el vidrio, dificultando su visión. «No puede ser. ¿Es Farah quien me está persiguiendo?», murmuró Valentín, con un destello de reconocimiento en sus ojos. Decidido a confirmar sus sospechas, Valentín ejecutó una maniobra arriesgada. Haciendo un giro brusco hacia un callejón estrecho, el coche perseguidor, sorprendido, derrapó antes de poder seguirlo. En ese breve momento, Valentín vislumbró el rostro del conductor en el retrovisor. Era realmente Farah. Sus ojos verdes brillaban con una intensidad feroz que él nunca había visto antes. «¿Qué estás haciendo, Farah? ¿Qué es lo que quieres?», murmuró Valentín, su mente corriendo para entender las motivaciones de Farah. La persecución continuó, y con un giro del volante, Valentín entró en el callejón, frenando bruscamente. El coche de Farah se detuvo justo detrás, bloqueando la salida. Valentín apagó el motor, su corazón latiendo con fuerza, mientras observaba a Farah salir de su vehículo a través del retrovisor. «Se acabó el juego», pensó Valentín, preparándose para salir y enfrentarse a la chica que había puesto su vida patas arriba.
Pero antes de que pudiera abrir la puerta, Valentín se congeló. Farah fue más rápida y estaba parada al lado de su coche, con una pistola apuntada directamente hacia él a través de la ventana. Sus ojos, que antes parecían tan asustados y vulnerables, ahora brillaban con una determinación fría y calculadora. Valentín levantó las manos lentamente, mostrando que no estaba armado. «Sal del coche, detective. Vas a ayudarme a encontrar a mi padre, quieras o no», ordenó Farah, su voz firme a pesar de su edad. Valentín, sintiendo el peso de la situación, abrió lentamente la puerta del coche. Mientras salía con las manos aún levantadas, su mente corría para encontrar una forma de revertir la situación. Sabía que los próximos momentos serían cruciales no solo para su propia seguridad, sino también para desentrañar el misterio que lo había perseguido durante tanto tiempo. «Farah, hablemos de esto». «No necesitas el arma», comenzó manteniendo la voz tranquila. Farah, con la pistola aún apuntando a Valentín, hizo un gesto hacia su coche. «Entra», ordenó, su voz firme a pesar de la tensión evidente en sus ojos. «Tú conduces. Yo te diré a dónde ir». Valentín asintió lentamente, moviéndose con cautela hacia el vehículo de Farah. Se deslizó en el asiento del conductor, consciente del cañón del arma presionado contra su espalda, mientras Farah se sentaba en el asiento del pasajero. «Conduce hacia el este de la ciudad. Hay un almacén abandonado allí. Es donde vamos a hablar», instruyó Farah, sus ojos alternando entre Valentín y las calles alrededor. Valentín encendió el coche. Su mente corría para evaluar la situación mientras maniobraba por las calles de la ciudad. El silencio en el vehículo era palpable, cargado de tensión y preguntas no formuladas. Tras varios minutos de conducción, llegaron a una zona industrial decadente. Farah señaló un edificio imponente y deteriorado. «Allí, estaciona atrás, donde no podamos ser vistos desde la calle», dijo ella. Obedeciendo, Valentín guió el coche hacia la parte trasera del almacén abandonado. Al apagar el motor, el silencio se hizo aún más opresivo. Farah hizo un gesto con la pistola, indicando que Valentín debía salir del coche. Entraron en el almacén, donde la tenue luz que se filtraba por las ventanas sucias revelaba un espacio vasto y decadente, lleno de sombras y ecos de un pasado industrial. «Y detente ahí. Ahora escúchame, detective. Crees que sabes todo sobre mí y mi padre, pero no sabes nada», ordenó Farah, su voz resonando en el espacio vacío. Valentín mantuvo las manos levantadas, su mente trabajando furiosamente para evaluar la situación. «Entonces cuéntame, Farah, ¿por qué estás haciendo esto?» Farah dudó por un momento, sus ojos revelando un conflicto interno. «Mi padre me entrenó desde que era niña. Quería que continuara con su legado, pero no pude. No puedo ser lo que él quiere que sea», escupió la palabra con disgusto. Valentín sintió un escalofrío recorrer su espalda. Las implicaciones de lo que Farah estaba diciendo eran aterradoras. «¿Y exactamente qué quería que fueras, Farah?» La joven bajó la pistola por un instante. El peso de sus palabras era palpable en el aire entre ellos. «Una asesina, detective. Quería que fuera como él. Pero huí. Y ahora necesito encontrarlo antes de que haga más víctimas». El silencio que siguió fue ensordecedor. Valentín procesaba la información, su mente repasando años de evidencias y teorías sobre el caso. Todo empezaba a tener sentido de una manera horrible y fascinante. Dio un paso cauteloso hacia Farah, notando cómo ella tensó el agarre en la pistola. «Farah, entiendo que estás asustada y confundida, pero secuestrar a un policía no es la respuesta. Déjame ayudarte de la manera correcta». Farah rió amargamente, un sonido que parecía no pertenecer a alguien tan joven. «¿De la manera correcta? ¿Cómo me ayudaste cuando aparecí en tu puerta?» «No, detective. Tenemos que hacerlo a mi manera. Conoces a mi padre mejor que nadie, excepto yo. Juntos podemos encontrarlo y detenerlo». Valentín ponderó sus opciones. Parte de él sabía que debería intentar desarmar a Farah y llevarla bajo custodia, pero otra parte, la parte que había perseguido a este asesino durante tanto tiempo, veía la oportunidad única que se presentaba. «¿Y si acepto ayudarte, Farah? ¿Qué pasa después?» Los ojos de Farah brillaron con una mezcla de esperanza y determinación. «Ya lo detenemos»,
Después, si quieres, me entrego por haberte secuestrado. Pero primero tenemos que detenerlo. Está planeando algo grande, detective. Algo que hará que todos los crímenes anteriores parezcan insignificantes. Valentín estaba a punto de responder cuando un sonido familiar cortó el aire. Sirenas, acercándose rápidamente. El pánico cruzó el rostro de Farah, su mano temblando ligeramente mientras sostenía la pistola. Valentín vio su oportunidad. Farah, tenemos segundos para decidir. Confía en mí ahora y te prometo que lo haremos juntos. Pero si no salimos de aquí de inmediato, todo estará perdido. El tiempo pareció congelarse mientras Farah luchaba con su decisión. Las sirenas se hacían más fuertes con cada segundo. Valentín extendió la mano, un gesto de confianza y colaboración. ¿Qué va a hacer, Farah? ¿Confías en mí? Farah miró a Valentín por un momento que pareció una eternidad, el sonido de las sirenas creciendo a cada segundo. Finalmente, bajó la pistola y asintió bruscamente. Está bien, detective. Hagámoslo a tu manera. Por ahora. Sin perder tiempo, ambos corrieron hacia el coche de Farah. Valentín tomó el volante, acelerando lejos del almacén mientras las luces de los coches de policía comenzaban a aparecer a lo lejos. El corazón de Valentín latía frenéticamente mientras maniobraba por las calles de la ciudad, sus ojos alternando entre la carretera y el retrovisor. ¿A dónde vamos?, preguntó Valentín, apretando el volante con tanta fuerza que sus nudillos se pusieron blancos. Farah lo miró, sus ojos verdes brillando con una mezcla de miedo y determinación. Al bosque en las afueras de la ciudad. Conozco un lugar donde podemos escondernos. El coche serpenteaba por las calles de la ciudad, dejando atrás el ruido de las sirenas. A medida que los edificios daban paso a los árboles, Valentín sintió una punzada de aprensión. Se estaban alejando de la civilización, entrando en un territorio desconocido y potencialmente peligroso. Farah lo guió por carreteras secundarias hasta llegar a un sendero casi imperceptible que conducía al corazón del bosque. «Detente aquí. Tenemos que continuar a pie para no dejar rastro», instruyó Farah. Abandonaron el coche y se adentraron en el denso bosque. El sonido de sus pasos estaba amortiguado por la espesa vegetación, y la luz del día apenas penetraba a través del dosel de los árboles. Valentín se mantenía alerta, consciente de que estaban en desventaja en este entorno desconocido. Después de varios minutos de caminata, llegaron a un pequeño claro donde aún eran visibles los restos de una cabaña de caza abandonada. «Farah», comenzó Valentín, su voz baja y urgente, «tienes que entender la gravedad de la situación. Secuestrar a un policía, portar un arma ilegalmente. Son crímenes graves. Lo mejor que puedes hacer ahora es entregarte. Puedo ayudarte, explicar las circunstancias». Farah se giró hacia él. Sus ojos ardían con una intensidad que lo hizo retroceder. «¿Aún no lo entiendes, detective? No hay tiempo para seguir las reglas. Mi padre, él no es solo un asesino en serie. Tiene un plan, algo mucho más grande y terrible. Créeme, querrás estar de mi lado para detenerlo». Valentín sintió un escalofrío recorrer su espalda. «¿Qué tipo de plan, Farah? ¿Qué sabes?». Farah dudó como si las palabras fueran demasiado difíciles de pronunciar. Él planea un ataque muy grande contra muchas personas. Algo que hará temblar a todo el país. Y quiere que yo sea parte de eso. Por eso huí. Por eso necesitamos detenerlo ahora». El impacto de la revelación golpeó a Valentín como un puñetazo en el estómago. Su mente corría, tratando de procesar las implicaciones de lo que Farah estaba diciendo. Un ataque contra muchas personas. La situación era mucho peor de lo que jamás podría haber imaginado. Miró a Farah, viendo no a una sospechosa ni a una posible cómplice, sino a una joven desesperada intentando evitar una catástrofe. «Farah, Valentín comenzó, pero sus palabras fueron interrumpidas por un sonido sutil, el crujido de una rama rompiéndose en las cercanías. Ambos se congelaron, sus ojos recorriendo la densa vegetación a su alrededor. Por un momento, todo quedó mortalmente silencioso. Entonces Valentín lo vio, un movimiento rápido entre los árboles, una sombra que no pertenecía al bosque. Su corazón se aceleró,
la adrenalina inundando su sistema. «Farah, creo que no estamos solos aquí», susurró, su mano alcanzando instintivamente la pistola que ya no tenía. El pánico se extendió por el rostro de Farah al escuchar las palabras de Valentín. Ella lo agarró del brazo, tirando de él para acercarlo más. «Maldición. Solía venir a este bosque cuando necesitaba escapar. Mi padre debe haberlo descubierto. Siempre fue bueno en prever mis movimientos», susurró con la voz temblorosa. Valentín sintió que la situación se volvía aún más crítica. Estaban vulnerables, posiblemente acorralados, y el tiempo se estaba acabando. «Tenemos que salir de aquí ahora. Conozco un lugar, una casa segura que mantengo fuera de los registros. Es nuestra mejor oportunidad», murmuró en voz baja, sus ojos aún escaneando la densa vegetación. Farah asintió rápidamente, la confianza en Valentín evidente en sus ojos. «Llévanos allí, detective, rápido», dijo ella. Ambos se movieron silenciosamente por el bosque, cada sonido amplificado por la tensión del momento. Valentín lideró el camino, su mente trabajando rápidamente para planear los próximos pasos. Llegaron al coche, entrando rápidamente y partiendo con un rugido del motor. Las ruedas derraparon en la tierra suelta antes de ganar tracción, lanzando el vehículo de vuelta a la carretera principal. «¿Cómo conseguiste mantener una casa segura secreta siendo un policía?», preguntó Farah, su voz una mezcla de curiosidad y admiración. Valentín mantuvo los ojos en la carretera, sus manos apretando el volante. «No todos los policías siguen las reglas al pie de la letra, Farah. A veces, para atrapar a los malos, tienes que pensar como ellos». Después de una hora de viaje tenso, marcado por miradas nerviosas al retrovisor, llegaron a un barrio suburbano aparentemente común. Valentín guió el coche hacia el garaje de una casa modesta, cerrando la puerta detrás de ellos. Dentro de la casa, el contraste con el exterior era notable. Paredes cubiertas de tableros de anuncios, mapas marcados y pilas de archivos creaban una atmósfera de obsesión enfocada. «Bienvenida a mi santuario, Farah. Todo lo que sé sobre tu padre, sobre el caso, está aquí. Ese archivo que te llevaste era solo una parte de un gran compendio de cosas que he investigado sobre él a lo largo de los años», dijo Valentín, observando la reacción de la joven. Farah caminó lentamente por la sala. Sus ojos absorbían cada detalle. Se detuvo frente a un mapa particularmente detallado. Sus dedos trazaban líneas invisibles entre los puntos marcados. «Esto es increíble. Estuviste más cerca de lo que imaginas en muchas ocasiones, detective», murmuró. Valentín observó a Farah navegar por los archivos y mapas con una familiaridad perturbadora. Sus movimientos eran precisos, como si estuviera descifrando un código que solo ella conocía. De repente, se detuvo. Sus ojos se abrieron con una realización súbita. Es aquí donde está. ¿Cómo no me di cuenta antes? Los patrones, las ubicaciones, todo apunta a este lugar», exclamó Farah, señalando un punto en el mapa. Valentín se acercó, examinando el lugar que Farah indicaba. Era una zona industrial abandonada en los límites de la ciudad, un lugar que había considerado antes, pero que descartó por falta de pruebas concretas. Ahora, viendo a través de los ojos de Farah, todo parecía encajar. «Farah, ¿estás segura? Si estamos en lo cierto, ¿podemos terminar con esto de una vez por todas?», preguntó Valentín, sintiendo una mezcla de emoción y aprensión. Antes de que Farah pudiera responder, un sonido estridente cortó el aire. La alarma de la casa se disparó repentinamente, luces rojas parpadeando y una sirena ensordecedora resonando en las paredes. Valentín y Farah intercambiaron miradas de pánico. «¡Imposible! Nadie más que yo conoce este lugar», gritó Valentín por encima del ruido. Farah palideció, su voz apenas audible bajo la alarma. «A menos que», dijo el detective, dejando la frase incompleta. Entonces, Valentín y Farah buscaron frenéticamente y en silencio en la casa segura, revisando cada rincón y dispositivo en busca de la fuente de la alarma. El detective, con años de experiencia, lideró la búsqueda y examinó meticulosamente el sistema de seguridad mientras Farah inspeccionaba las ventanas y puertas. Tras una búsqueda exhaustiva,
No encontraron señales de intrusión ni fallas técnicas que pudieran haber disparado la alarma. El silencio que siguió a la desactivación del sistema era casi tan perturbador como el estridente sonido anterior. «Nada, pero eso no significa que estamos seguros aquí», murmuró Valentín, pasando la mano por su rostro cansado. Farah asintió. Sus ojos verdes brillaban con una mezcla de miedo y determinación. «Necesitamos ir al lugar que identificamos. Mi padre. Él podría estar vigilándonos en este mismo momento». Sin perder más tiempo, reunieron los archivos esenciales y se dirigieron al centro de la ciudad. El trayecto fue tenso, con Valentín conduciendo cautelosamente por las calles concurridas, sus ojos revisando constantemente el retrovisor. Farah se mantenía vigilante, escaneando cada rostro en la multitud, cada coche que pasaba junto a ellos. La paranoia era palpable dentro del vehículo. «Recuerda, Farah, necesitamos ser invisibles, observar sin ser observados», dijo Valentín mientras estacionaba el coche a unas cuadras del lugar sospechoso. Farah respiró hondo. Su rostro era una máscara de concentración. «Sí, conozco sus métodos. Sé lo que buscar». Se mezclaron con la multitud en el centro de la ciudad, sus pasos aparentemente casuales, pero cada movimiento cuidadosamente calculado. Farah lideraba el camino. Sus ojos atentos captaban detalles que pasaban desapercibidos para la mayoría. De repente agarró el brazo de Valentín, tirándolo hacia un callejón estrecho. «Allí», susurró señalando una marca casi imperceptible en la pared de un edificio abandonado. «Es uno de sus códigos. Estamos en el lugar correcto». Valentín sintió un escalofrío recorrer su espalda. «¿Qué significa?» Farah trazó el contorno del símbolo con los dedos, su voz baja y tensa. «Ya significa que él estuvo aquí recientemente y que dejó algo para nosotros». Con cautela redoblada, se acercaron a la entrada del edificio. La puerta de metal oxidada cedió con un suave chirrido cuando Valentín la empujó. El interior estaba oscuro y polvoriento, el aire cargado con el peso de secretos guardados durante mucho tiempo. Se miraron por última vez antes de entrar, con la determinación evidente en sus ojos. Apenas habían dado unos pasos cuando escucharon un clic metálico detrás de ellos. Girando rápidamente, vieron que la puerta se cerró por sí sola, seguida por el sonido inconfundible de una cerradura automática activándose. El pánico amenazó con apoderarse de ellos, pero Valentín se obligó a mantener la calma. «Sabía que vendríamos». «Esto es una trampa, Valentín», susurró Farah con la voz temblando ligeramente. El detective asintió gravemente, sus ojos ajustándose a la oscuridad. «Sí, pero la cuestión es, ¿somos los cazadores o la presa en este juego macabro?» Con eso, Valentín y Farah avanzaron cautelosamente por el oscuro pasillo, con sus sentidos en alerta máxima. El suelo crujía bajo sus pies y el aire estaba cargado de polvo y tensión. De repente, Farah extendió el brazo, impidiendo que Valentín diera un paso más. Señaló un hilo casi invisible que cruzaba el pasillo a la altura de los tobillos. «Trampa. Siempre le gustaron los juegos. Tenemos que ser más listos», susurró con sus ojos escaneando el entorno. Valentín asintió, impresionado por la agudeza de la joven. «¿Cómo aprendiste a detectar estas cosas?» Farah esbozó una sonrisa amarga. «Años de entrenamiento forzado tienen sus beneficios, supongo». Continuaron avanzando, ahora con Farah a la cabeza, identificando y desarmando trampas con una habilidad que Valentín encontró tanto impresionante como perturbadora. Láseres invisibles, suelos falsos y mecanismos de disparo ingeniosos. El edificio era un laberinto mortal diseñado para eliminar intrusos o, más probablemente, para probar a aquellos que el asesino consideraba dignos. Y siempre le gustó poner a prueba a las personas. Decía que solo los más inteligentes merecían sobrevivir, murmuró Farah con disgusto mientras desactivaba otra trampa. Valentín sintió un escalofrío recorrer su espalda. ¿Y tú? ¿Cómo sobreviviste a todo esto? Farah se detuvo por un momento, con la mirada distante. Adaptándome, aprendiendo, convirtiéndome en lo que él quería, hasta poder escapar. ¡Cuidado!, susurró señalando un objeto metálico casi invisible cruzando el pasillo. «Una trampa».
Valentín asintió impresionado. ¿Cómo tú? Farah lo interrumpió con la voz tensa. No hay tiempo para explicaciones. Tenemos que seguir avanzando rápido. Continuaron avanzando, ahora más atentos a su entorno. El edificio parecía un laberinto, con pasillos que se ramificaban en todas direcciones. En cada esquina, una nueva amenaza los aguardaba. «Realmente no quiere que nadie llegue al centro de este lugar», murmuró Valentín, jadeando después de correr para escapar de la última trampa. Farah sintió. Su rostro era una máscara de concentración. Lo que sea que esté ocultando debe ser crucial. Después de lo que pareció una eternidad de avances cautelosos y escapes por un pelo, llegaron a una puerta de metal maciza. Intercambiaron una mirada tensa antes de empujarla juntos, revelando una sala que hizo que sus corazones se congelaran. La sala estaba iluminada por el brillo de decenas de monitores que cubrían una pared entera. Cada pantalla mostraba una ubicación diferente. Todos lugares llenos de personas en diversas ubicaciones. En el centro de la sala, una mesa cubierta de mapas y planos, con marcas rojas en lugares estratégicos. «Dios mío, son objetivos. Está planeando ataques simultáneos», susurró Valentín, al darse cuenta de la magnitud de lo que veían, como si un golpe lo hubiera alcanzado. Farah corrió hacia la mesa, sus ojos recorriendo frenéticamente los documentos. «No son solo objetivos, Valentín. Son planes detallados, rutas de escape, tiempos de respuesta de la policía, todo». Valentín sintió el peso de la responsabilidad caer sobre sus hombros. «Tenemos que avisar a alguien, evacuar esos lugares». Sus palabras fueron interrumpidas por un agudo pitido. En la pared opuesta a los monitores, un gran cronómetro digital se encendió, mostrando 60 minutos en números rojos brillantes. Con un zumbido ominoso, comenzó la cuenta regresiva. «Una hora. Tenemos una hora para evitar que alguien salga herido», dijo Farah, su voz temblando ligeramente. Valentín tragó saliva, la adrenalina recorriendo sus venas. «Entonces no tenemos un segundo que perder. Debemos detener a tu padre y todo esto antes de que sea demasiado tarde». Valentín y Farah corrieron por las escaleras del edificio abandonado. El eco de sus pasos se mezclaba con el sonido de sus respiraciones entrecortadas. La cuenta regresiva en sus mentes los impulsaba hacia adelante. Cada segundo era precioso en esta carrera contra el tiempo. Al llegar al último tramo de escaleras, una puerta de metal los separaba del techo y del inminente enfrentamiento. «Él está allí, Valentín. Puedo sentirlo», susurró Farah con la voz temblorosa. Valentín asintió. Su mano instintivamente fue hacia la pistola que no estaba en su funda. «Recuerda, Farah, no importa lo que pase, estamos juntos en esto». Intercambiaron una última mirada antes de que Valentín empujara la puerta, el chirrido del metal resonando en la noche. El viento frío del techo los golpeó de inmediato, trayendo consigo la palpable tensión del momento. En el centro del techo, una figura solitaria los esperaba, el padre de Farah, el asesino en serie que Valentín había perseguido durante años. «¡Bienvenidos!» «Debo admitir que estoy impresionado de que hayan llegado tan lejos». La voz del hombre era sorprendentemente suave, casi melodiosa. Farah dio un paso adelante, sus ojos fijos en la figura de su padre. «Se acabó, papá. No vamos a permitir que lastimes a nadie más». El hombre sonrió, un gesto que no alcanzó sus fríos ojos. «Oh, Farah, mi querida hija, ¿de verdad crees que puedes detenerme? ¿Que puedes negar quién eres realmente?» Valentín observaba la interacción, su mente trabajando rápidamente para encontrar una manera de terminar esto sin derramamiento de sangre. Pero antes de que pudiera actuar, el padre de Farah hizo un movimiento brusco, revelando un dispositivo en su mano. «Un paso en falso y toda la ciudad arde», advirtió. La tensión en el techo alcanzó su punto máximo. Valentín sabía que debían desarmar al hombre, pero cualquier movimiento precipitado podría costar miles de vidas. Miró a Farah, viendo el conflicto en sus ojos. «Farah, no eres como él». «Tienes una elección», dijo Valentín suavemente, ordenando con la mirada que disparara a su propio padre. Farah rió, un sonido frío y calculador. «¿Elección? La crié para esto, Farah. Es tu destino.
Juntos podemos reescribir la historia. Farah parecía estar en agonía, sus ojos alternando entre su padre y Valentín. Años de condicionamiento luchaban contra su recién descubierta conciencia. Con un movimiento rápido, sacó una pistola apuntando. ¿Pero a quién? No lo hagas, Farah. Eres más fuerte que esto, suplicó Valentín cuando la pistola se volvió hacia él, su corazón latiendo con fuerza. El padre de Farah sonrió confiado. Vamos, querida, muéstrale al detective quién eres realmente. Farah mantuvo la pistola firme, pero sus ojos traicionaban su confusión y dolor. El viento aullaba a su alrededor, como si la propia naturaleza contuviera la respiración ante este momento crucial. El destino de toda una ciudad, quizás del mundo, pendía de la decisión de una joven mujer, dividida entre el amor distorsionado de un padre y la promesa de redención ofrecida por un detective determinado. «¿Soy yo?» Farah comenzó con la voz quebrada. «No puedo». El tiempo pareció congelarse en el techo mientras Farah, con lágrimas en los ojos, finalmente tomó su decisión. Con un movimiento rápido y preciso, giró la pistola hacia Fergal y apretó el gatillo. El sonido del disparo resonó en la noche, seguido por el grito de dolor y sorpresa de su padre. Fergal tambaleó hacia atrás. El dispositivo cayó de su mano, y su rostro se contorsionó, no solo de dolor, sino de una furia incontrolable. «Ingrata, te di todo y así es como me lo agradeces», rugió Fergal, presionando la herida en su pecho. Farah mantuvo la pistola apuntada, su voz temblorosa pero decidida. «No me diste nada más que pesadillas, papá. Esto termina ahora». A pesar de la herida, Fergal mostró una velocidad sorprendente. Con un movimiento rápido, sacó un cuchillo oculto y se lanzó contra Valentín. El detective, sorprendido, no logró esquivar completamente. La hoja cortó su brazo, haciéndolo soltar un grito de dolor. Farah gritó, dividida entre ayudar a Valentín y mantener la mira en su padre. «¡Valentín! ¡Resiste!», exclamó, el miedo evidente en su voz. El detective presionó la herida, sin quitarle los ojos de encima a Fergal. «Estoy bien, Farah. No dejes que recupere ese dispositivo». El sonido de las sirenas comenzó a resonar a lo lejos, acercándose rápidamente. Fergal, al darse cuenta de que su tiempo se agotaba, hizo un último intento desesperado de alcanzar el dispositivo caído. Farah, sin dudarlo, disparó de nuevo, acertando en la pierna de su padre y haciendo que cayera a centímetros del control. «Se acabó, Fergal. Has perdido», dijo Valentín, acercándose cautelosamente para recoger el dispositivo. Momentos después, la puerta del techo se abrió violentamente y un equipo de la policía irrumpió en el lugar con las armas en alto. Todo sucedió en un torbellino de movimiento y sonido. Fergal fue inmovilizado y llevado, gritando amenazas e improperios. Farah, aún sosteniendo la pistola, fue desarmada y esposada, a pesar de las protestas de Valentín. «Esperen, ella nos ayudó». «¡Salvó a la ciudad!», gritó el detective, tratando de hacerse escuchar en medio del caos, pero sus palabras parecían caer en oídos sordos mientras Farah era llevada. Valentín, decidido a no dejarla enfrentar esto sola, siguió al equipo, ignorando el dolor en su brazo. En los días que siguieron, trabajó incansablemente, reuniendo pruebas, testimonios y toda la documentación necesaria para demostrar la inocencia de Farah y su papel crucial en desmantelar los planes de Fergal. Finalmente, después de semanas de batallas legales e investigaciones exhaustivas, la verdad salió a la luz. Fergal fue condenado a múltiples cadenas perpetuas, mientras que Farah fue absuelta de todos los cargos. El día en que fue liberada, Valentín estaba allí esperándola a la salida del tribunal. «¿Y ahora?», preguntó Farah, pareciendo perdida y vulnerable por primera vez desde que Valentín la conoció. El detective sonrió amablemente, colocando una mano reconfortante en su hombro. «Ahora vienes a casa conmigo. Es hora de empezar una nueva vida, Farah. Una vida que elijas por ti misma». Mientras caminaban juntos lejos del tribunal, hacia un futuro incierto pero lleno de esperanza, Valentín no pudo evitar pensar en cómo, a veces, las mayores victorias provienen de los lugares más inesperados.
Farah había demostrado ser no solo una sobreviviente, sino una verdadera heroína. «¿Sabes? Creo que te gustaría ser detective algún día», dijo él, rompiendo el silencio cómodo entre ellos. Farah lo miró, una sonrisa genuina iluminando su rostro por primera vez en años. «Creo que me gustaría mucho eso, Valentín. Mucho». 6 meses después de aquella fatídica noche en el techo, el otoño había llegado, pintando los árboles de la ciudad con tonos rojos y dorados. Valentín estaba sentado en su porche, observando cómo caían las hojas, cuando Farah se unió a él, trayendo 2 tazas humeantes de café. «Aquí tienes, compañero», dijo ella con una sonrisa, entregándole una de las tazas. Valentín aceptó el café con gratitud, notando cómo Farah parecía más relajada, más en paz consigo misma. El tiempo que habían pasado juntos había sanado muchas heridas, tanto visibles como invisibles. «Valentín, hay algo que he querido decirte desde hace mucho tiempo», comenzó Farah, con la voz suave pero cargada de emoción. Hizo una pausa, respirando hondo antes de continuar. «Cuando aparecí en tu puerta aquella noche lluviosa, estaba perdida, asustada y sin esperanza. Todo el mundo parecía estar en mi contra, y no veía una salida. Pero tú me acogiste sin hacer preguntas. Me diste un techo, aun sin saber nada sobre mí, incluso cuando descubriste quién era yo. Cuando todos los demás me habrían encerrado en la cárcel, tú viste más allá de mi pasado. Viste a la persona que podría ser, no solo a la que me habían forzado a ser. Arriesgaste todo, tu carrera, tu reputación y tu vida para ayudarme. En los momentos más oscuros, cuando dudaba de mí misma, tú estabas allí recordándome mi fuerza. Me enseñaste que nuestra historia no nos define, que siempre podemos elegir un camino diferente. Y ahora, míranos, me diste más que un hogar, Valentín. Eres como una familia para mí, la familia que siempre quise tener con mi padre y nunca tuve. Todos los días, cuando salimos a resolver casos en la policía, cuando ayudamos a personas que están pasando por lo que yo pasé, siento que finalmente estoy en el lugar correcto. Y todo es gracias a ti. Así que gracias, Valentín. Gracias por ser mi salvador, mi mentor, mi amigo y ahora mi familia. Estaré eternamente agradecida por tenerte como un ejemplo». Las últimas palabras de Farah fueron casi un susurro, con sus ojos brillando por las lágrimas no derramadas. Valentín, profundamente conmovido, puso su brazo alrededor de ella, atrayéndola hacia un abrazo fuerte. «Farah, tú me salvaste tanto como yo te salvé a ti. Ahora somos un equipo, una familia. Y no hay nada en este mundo que pueda cambiar eso. Eres como una hija para mí, y siempre podrás contar con mi apoyo», dijo suavemente. Mientras el sol se ponía en el horizonte de la ciudad, Valentín y Farah permanecieron en el porche, disfrutando del consuelo de su nueva familia, listos para enfrentar cualquier desafío que el futuro pudiera traer. Juntos, si te gustó esta historia, te invitamos a darle me gusta a este video y a suscribirte a nuestro canal. Tu apoyo nos motiva a seguir trayendo historias emocionantes casi todos los días. No te pierdas la próxima narrativa sorprendente que está a punto de aparecer en tu pantalla. Te agradecemos enormemente por estar aquí con nosotros. Ahora, puedes hacer clic en los enlaces que están apareciendo en la pantalla en este momento. Tenemos una selección especial solo para ti, llena de historias valiosas y entretenimiento garantizado. Nos vemos allí.